Eso fue lo más que pudo haberse perdido entre todo. Pero gracias damos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que nos ha redimido, que nos ha vuelto a su corazón y que nos ha dado una relación de hijos con Dios. Y ahora Él es quien para nosotros, nuestro Padre. Aleluya. Volvimos otra vez a aquel punto. Lo que el pecado hizo, lo que el diablo hizo, lo recuperó Jesucristo en la cruz por nosotros. Y ahora nosotros podemos tener una relación de hijos y ser Dios nuestro Padre. Pero también Dios ha dado padres en esta tierra, a los cuales quiero yo honrar hoy. Claro que aquí estamos los padres imperfectos. Disculparán cualquier tonterita que hayamos hecho, hemos dicho. Pero al final Dios nos ha puesto como padres. Y no todos nos hemos equivocado tanto, unos más, otros menos. Muchos hemos hecho algo por la familia, muchos hemos dado nuestro cariño con todas nuestras imperfecciones. Hemos amado y hemos sido amados por los hijos. Yo crecí en una familia de 5 y yo podría decir que yo no sufrí maltrato de mi papá. Yo tuve la bendición, como soy el quinto y fui el mimado, entonces pues a mí pues me bendijo mi papá, mi mamá y mis hermanos. Pero mis hermanos no corrieron la misma suerte. Mi papá, un hombre bueno, con buenas intenciones, con un gran corazón. Resulta que mi papá había tenido una infancia terrible. Había crecido sin su papá y no tenía el apellido de su papá. Entonces él, cuando estaba bien las cosas, todo bonito, pero cuando mi papá se pegaba los tragos, cambiaba. Nosotros no veíamos mal que él se tomara un trago. El problema es que de uno pasaba 2 y ya en el tercer trago mi papá empezaba a hablar de su madre. La ponía al nivel de la Virgen María, que para él, católico, ya se pueden imaginar, la ponía como María o un poquito más a su mamá. Y empezaba a despoticar contra su papá, el cual no tenía, el cual no había tenido. Y se amargaba la reunión porque mi papá se descontrolaba. Y entonces sí, venga hijo, venga esposa, maltratos y todo lo demás. Así es que cada vez que a mi papá se le pasaban los tragos, y eso se volvió cada vez más seguido, era un caos para la casa. En una oportunidad mis hermanos habían estado de noche, nos habían mandado a dormir a todos, yo estaba pequeño, no oía mucho las instrucciones, pero mis hermanos nos habían mandado a dormir a todos. Y como mis papás se habían ido al cine, mis hermanos habían hecho de 2 camas un ring para hacer luchitas y habían invitado a 4 chicos de la vecindad. Mis 2 hermanas y mis 2 hermanos más o menos de la misma edad se estaban dando de luchitas, pero en juego, sobre las 2 camas. Y yo jugaba tranquilamente en una esquina con unos juguetes. Le había hecho un castillito ahí con unos juguetes. Y recuerdo que entra mi papá furioso y lo primero que anda es sacando a los vecinos. Váyanse de aquí, ¿qué están haciendo? Váyanse a sus casas. Pobres muchachos salieron asustados. Mi papá había llegado con sus tragos. Así es que a mis 4 hermanos les cayó, pero les cayó feo. Mal, no voy a decir la manera fea. Y por último, al que estaba ahí, yo creí que a mí no me iba a decir nada porque yo estaba jugando. Bonito. Y por último, ¿y usted qué está haciendo aquí? De una patada me tiró sobre mis juguetes y me mandó a la cama. Fue la única vez que yo recuerdo que mi papá me trató mal. Por lo demás fue hermoso estar con mi papá. Dice acá la escritura, Dios, ahí están las promesas, eso está en Malaquía, estos son los que los profetas, después de que todo se había perdido, prometen. Y dijo el profeta Malaquías, él, hablando de Dios, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea, dice Dios, que yo venga y hiera la tierra con maldición. Una gran promesa, pero con una gran responsabilidad. Una gran promesa porque así como yo quedé dañado un poquito, pero mis hermanos peor, mis hermanas crecieron con molestias con mi papá, mis hermanos pues lo supieron sobrellevar, pero no había una buena relación con papá porque papá se había excedido a causa de su maldad, de su corazón. Pero había una razón detrás por qué mi papá había crecido con esta situación. Resulta que como él creció en una finca, en una hacienda,
Él era el hijo de la hija de la cocinera. ¿Entienden la relación? Está la cocinera, tenía una hija, la hija tuvo un niño, y ese era mi papá. Es decir, a mi papá no le fue mal en cuanto a la comida, porque era el hijo de la cocinera. ¿Ah? En ese sentido, pues los Toledo hemos sido bendecidos. Hemos comido bien, gracias a Dios. Pero él no tenía a su papá. Y nunca lo pudo tener una relación con papá. El papá prometió que algún día lo iba a reconocer y nunca lo reconoció. El único día que él fue a ver a su papá, el papá, como había sido militar, estaba preso porque lo habían acusado de haber dado un golpe de Estado. Y entonces en esa situación fue a ver al papá y el papá lo único que dijo fue, tú eres fulano de tal, te voy a dar, ¿tienes trabajo? Tenía apenas 17 años mi papá, dice, no, estaba para estudiar, 16 años por ahí. Te voy a dar una nota, te voy a dar un papelito para que le presentes a alguien por allá afuera para que te den trabajo. Qué padre responsable, ¿no? Les mandó trabajar al hijo para ayudarlo, sí, pero no le dio un abrazo, no le dijo, aquí está mi apellido, no le dijo, muchacho, qué bien, te amo. Y mi papá se fue. Mi papá se fue con más cólera, con más iras. Así es que él siguió creciendo cuando tenía más o menos 12 años. Él tuvo una experiencia estando en esa hacienda. Resulta que su mamá, mi abuela, enfermó de su cara. Y todos dijeron es lepra. En aquella época, en los años 1942, la lepra había que huir de ella. Y a los enfermos no los curaban, los encarcelaban en un hospital, supuesto hospital. Así es que agarraron, cuando supieron que ella tenía lepra, echaron a toda la familia porque han de estar contaminados con todo y la casa. Así es que él recuerda, mi padre recuerda que le da más o menos como de 10 años, lo pusieron en una carreta en la parte de atrás, viendo hacia atrás, y la carreta con unas pocas cosas que se pudieron llevar a la mamá, a la abuela, y los echaron de la hacienda. Los echaron por no denunciarlos, porque ellos estaban obligados que si ella tenía lepra, la tenían que denunciar. Lo bueno que hicieron fue no denunciarla, sino que echarla. Así es que ahí va la carreta con la abuela y la mamá y mi papá viendo para atrás. No había pasado ni 100 metros y habían prendido fuego a la casa de ellos, porque la lepra se eliminaba con el fuego. Quemaron su casa. Eso para mi papá causó un dolor fuerte. Y después, cuando alguien más se entera que es lepra lo que tiene, llegan unos enfermeros, lo llevan al hospital y la agarraron y le pusieron una camisa de fuerza como que si fuera un loquito peligroso. Pero para que no se resistiera, se la llevaron al hospital de los leprosos en la Floresta. Todavía está el hospital de los leprosos, solo que ahora es un hospital para de ayudar a la piel, dermatología. Yo he visitado ese lugar, hemos ido a orar por personas ahí. Y todavía hay la lepra en algunos casos. Pero en aquel tiempo, ese lugar que ahora está alrededor era un lugar tirado en un barranco, en una esquina. Ahí estaba. ¿Cuántos conocen ese lugar, ese hospital? Ahora ya no parece barranco porque ya creció la ciudad. Y pasa a la calle que te saca hacia el Valle de los Chillos. Así es que mi papá estaba muy dolido, muy afectado. El día de su cumpleaños, a los 12 años, mi papá se va en bicicleta a buscar ese hospital que estaba tirado y abandonado, donde no llegan carros, camino de tierra, llega al lugar y no le permiten entrar a nadie, no hay visitas, no hay nada que agarre su turno, no hay visitas. Mi papá escondió su bicicleta y se metió entre los alambrados y se fue a buscar a su mamá. Y empezó a encontrar mujeres y hombres llenos de lepra, sus rostros cayéndose, lastimados, llorando, algunos deshecha la cara, las piernas, el cuerpo. Y por fin le dijeron dónde estaba su mamá. Y cuando él encontró a su mamá limpiándole
la cara a una persona. Mojaban algodón y le limpiaban la cara y la piel se les caía, la lepra les deshacía, pero había que limpiarles, había que dejar que oxigenar un poco para que tuvieran un poco de alivio. Y mi papá le dijo, Dios mío, ¿por qué está aquí mi madre? Mamá, ¿qué estás haciendo? Así es que la vio y se fue. Después pasa un milagro grandioso. Declaran sana a mi abuela. ¿Qué? ¿Sana? Si la lepra no tenía cura. La sacan sana de la lepra, pero con neumonía por estar en esos lugares oscuros, fríos y abandonados. Cuando mi papá cumplió 19 años, su mamá murió. El día del cumpleaños de mi papá, su mamá murió. Eso era lo que tenía mi papá, dolido con Dios. Mi papá estaba peleado con Dios, peleado con la religión, peleado con todo el mundo. Y mientras estaba sano sabía controlarse, pero se pegaba los tragos y se desfiguraba. El rencor estaba ahí metido y el odio en su corazón. Pero dice la escritura que al que venciere, Apocalipsis 2:21-7, al que venciere, heredará todas las cosas. Oiga, el que va a vencer al final va a heredar todas las cosas. Así es que si nosotros ya estamos en el buen camino, en el camino de Dios, en el camino de Cristo, vamos a heredar todas las cosas, ¿sí? Y yo, como algo, regresarnos al origen, y yo seré su Dios, y ellos serán mi hijo. Y será mi hijo. Adán, hijo de Dios, va a regresar. Todos los que en Cristo Jesús estamos, regresaremos a estar con Él para siempre. Maravilloso, maravilloso. Ahí están las promesas del Señor. Mi papá en su odio, mi papá en su molestia, recitaba. Era un poeta, pero recitaba mejor con los tragos. Los amigos, venga, tomémonos los tragos y recítanos unas. Así es que había un poema que hablaba, la historia del poema hablaba de un niño que había perdido a su mamá. El papá había perdido a su esposa. El hombre se había quedado con su hijito pequeño. Pero como el hombre empezó a beber y decía que borracho, así como mi papá, hablaba con su mamá, así decía el poema, que hablaba con su mamá, que hablaba con la esposa, borracho. Entonces el niño en el poema dice que empezó a beber y se empezó a embriagar. Pero el padre, ¿no? Que cuida al hijo, en el poema llega un momento que le dice de esta manera: ¿qué te pasa, escuincle malvado? Para que aprendas a ser bueno, voy a romperte el hocico. No me pegues, papacito. No soy malo. Fue por ver a mi mamita para cuando habla contigo. Los hijos imitamos a los padres. Y a veces odiamos lo que nuestros padres hicieron mal. Y a veces nosotros terminamos haciendo lo mismo mal que hicieron nuestros padres. Fueron padres infieles, nosotros digo, jamás seré infiel. Y después a la vuelta un papá se va por la infidelidad. Porque eso no se resuelve teniendo buenas intenciones. Todo se resuelve con un encuentro con Dios. Así es que pasaron los años. Yo me hice cristiano. Le puse a Dios a mi padre en oración para que él se convirtiera a Cristo. No me interesaban sus finanzas, las cuales no tenía. No me interesaba otra cosa más que mi papá tuviera un encuentro con Dios y se pudiera sanar. Así es que a la edad de 62 años, 5 años antes de lo que hoy tengo, a mi papá lo invitan a un retiro cristiano. Y a regañadientes y por la presión que tuvo de los hijos mayores y de todos, yo no estaba presente, mi papá se fue al retiro. Yo ya estaba aquí en el Ecuador. Y en ese retiro, lo primero que le hablan es del amor de Dios. Así es que él se pone bravísimo porque le van a hablar del amor de Dios, el cual nunca vio.
Así es que mi papá se tiró en el suelo y le dijo: Dios, ¿cómo es posible que me hablan del amor? ¿Dónde estuviste cuando nos sacaron de la hacienda? ¿Dónde estuviste cuando mi mamá estuvo metida en ese lugar? ¿Dónde estuviste si como para finalizar el día de mi cumpleaños te llevas a mi madre? Reclamándole a Dios a viva voz, de repente escuchó la voz que le dijo: hijo, yo necesitaba una mujer como tu madre para que fuera a curar y ayudar a los leprosos que nadie cuida. Hijo, yo me llevé a su verdadera casa, a tu madre, el día de tu cumpleaños para que tú tuvieras un regalo y supieras que tu madre estaba conmigo. Ese día mi papá se pone a llorar, le pide perdón a Dios y entrega su corazón al Señor. A partir de esos 62 años, mi papá fue otro. El alcohol lo dejó instantáneamente. Ya nunca más volvió a tomar. Y por supuesto, cuando yo me encontré con él, ahora éramos papá e hijos y nos amábamos y nos queríamos. Todos queremos tener una experiencia con Dios como padres, ¿sí o no? Dice que Felipe, uno de sus discípulos, ya cuando Jesús iba a morir, le dijo: Señor, a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. ¿No le parece que Felipe tenía derecho? Estaba con Jesús, pero le faltaba algo a Felipe. ¿Qué le faltaba? Su papá. No sabemos si Felipe tuvo papá físico o no lo tuvo, pero él anhelaba una relación con Dios como padre y él como hijo. No era suficiente solo estar con el Hijo Jesús, amarlo y abrazarlo. Él quería con el Padre. Entonces, una propuesta correcta le hace a Jesús y le pide: muéstranos al Padre y nos basta. Con eso es suficiente. No que me abrace, no que lo tenga, solo con que yo lo vea, con que lo reconozca. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Escuche esto: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¡Qué maravilloso!, ¿no? Estas escrituras sacudieron mi corazón, porque cuando yo entregué mi vida a Jesucristo, yo también necesitaba de Dios como Padre. A causa de las borracheras de papá, que esto se acabó, pero como historia lo cuento, yo crecí como muchacho de la calle. Mi mamá se tenía que ir a cuidar el sueldo de mi papá a un puerto donde él trabajaba, para que borracho no se lo acabara el sueldo. Yo me quedaba con hermanos mayores que se iban a estudiar, que se iban a trabajar. Y yo me quedaba en la calle jugando con mis amigos. Así es que no me crié con papá realmente. Y mamá estaba cuidando a papá. Y a la vuelta, y a la abuela, yo le jugaba a la vuelta. Perdón, abuelitas, yo le jugaba a la vuelta a mi abuela. Cuando mi mamá llegaba por fin a la casa a recibir todo el mal reporte de su hijo menor, Luis Toledo. Pero ¿qué podía hacer? Me daba mis nalgadas, hacía un poco de algo. A veces no sabía si darme o no darme, pegarme, regañarme o abrazarme. No sabía mi madre. Así es que la vida va pasando, ¿no es cierto? Y las circunstancias se van dando de tal manera que uno dice: ¿dónde está esa relación con Dios? Todos necesitamos una relación con el Señor. Y todos queremos ver al Señor. Así es que le dijo el Señor: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, les dijo Jesús, no las hablo de mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace, dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y de otra manera, creedme por las mismas obras. Aquel día Felipe por fin se dio cuenta que estando con Jesús estaba con el Padre. Después de esto sabemos que Juan se recostaba en el pecho de Jesús, sabiendo que estaba con el Padre. Se les abrieron el entendimiento para saber cuántas cosas. Usted y yo podemos tener un encuentro con Cristo Jesús y recibir al verdadero Padre.
Usted ha sido un padre que ha dado a sus hijos y Dios lo bendigo por esto. Pero necesitamos tener una conexión con papá allá arriba para que recibiendo de papá, como Cristo dijo, lo que yo tengo lo recibo del Padre para yo dárselos a ustedes. Ahora nosotros tenemos que decir lo que yo recibo del Padre, yo le quiero dar a mis hijos. Maravilloso Dios. Nos quiere reconciliar. Quiere que volvamos el corazón del Hijo con el Padre y el Padre con el Hijo. Porque si no nos reconciliamos, aunque no esté presente papá, aunque el hijo no esté presente, si no nos reconciliamos, Dios trae maldición desde los cielos. Porque si algo Dios quiere restaurar en esta tierra, y si lo quiere hacer, es la relación del padre con los hijos. Hasta añade, si no lo hace, yo traeré maldición, dice Dios. Porque no es posible que digamos que amo a Dios, y no amo a mi padre y no honro a padre. El primer mandamiento con promesa es este: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero también dice otro mandamiento: hijos, honren a sus padres, porque es el primer mandamiento con promesa en esta tierra: honrar a papá. Estando aquí en el Ecuador, mi papá tuvo un encuentro con el Señor de nuevo, ya cristiano, leyendo un libro. Era una novela. Era la novela que hablaba de un hijo no nacido, pero que era hijo. ¿Cuáles son los hijos que no han salido a luz, pero han nacido? Los abortos. La novela se trata, si la quieren conseguir, se llama Tilly, la novela, por Frank Perotti. Narra de que una niña no nacida está oyendo todavía en el vientre de la mamá cuando papá y mamá discuten para que no nazca. Oye, cuando papá le dice a mamá, ella tiene que morir, ella tiene que sacarla, ella no puede venir al mundo. No quiero tener la hija, no quiero, yo tampoco. Pero dentro se oye la narración en la mente de la niña, donde dice: papá, mamá, no me maten, voy a ser buena, déjenme vivir, déjenme ver la luz, denme la oportunidad de nacer. Pero estos papás en la obra terminan abortando a la niña y la niña se va al cielo. Algunos dicen se va al canasto y a la basura. No, señor. Se va al cielo. Y en el cielo, la niña le dice a Dios: Dios, te pido por mamá y por papá, no les tome en cuenta este pecado, porque yo les amo. Cuando mi papá leyó la obra y oyó que la niña perdonó a su padre y a su mamá, mi papá dijo: yo también he perdonado a mi papá y a mi mamá. ¿Debo amarle? No. Y Dios lo confrontó y le dijo: tienes que amar, tienes que honrar a tus padres amándolos. Y en la obra, la niña le dice: papá, te amo y te perdono. Mamá, te amo y te perdono. Y mi papá, acostado en la cama, antes de irme a ver a mí, le dijo a Dios: yo amo a mi papá y lo perdono. Yo amo a mi mamá y la perdono. Ese día fue el día de la reconciliación completa de mi padre con su padre que no tuvo, que no estuvo. Así es que si él tuvo este encuentro y lo pudo hacer, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué vamos a ir acarreando una basura del pasado? Tenemos que ponernos a cuentas, y ahí está Dios extendiéndonos los brazos, amándonos. Jesús dijo en Juan 14:8: no les voy a dejar huérfanos. ¿Escuchó eso? Dios no quiere huérfanos en la tierra. Jesús le dijo a sus discípulos: yo no los voy a dejar huérfanos. Ya que vieron que el Padre está en mí y yo voy a ir al cielo, no los voy a dejar huérfanos. Vendré a vosotros. En aquel día vendré a vosotros, dice, y conoceráis que yo estoy en mí. Estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Mire qué linda trilogía.
Usted puede hacer esa trilogía para usted hoy, creerla. En aquel día vendré a vosotros. Conoceréis que yo estoy en mi Padre, Cristo está en el Padre, y vosotros estáis en mí, y yo en vosotros. El que tiene al Hijo tiene al Padre igualmente. Ya no somos huérfanos. Qué maravilloso día del Padre, ¿no es cierto? Podemos honrar a nuestros padres que están vivos hoy y podemos decirle gracias, Padre, porque tú eres mi verdadero Padre, porque tú nunca me has fallado. No sé si logran observar, pero aquí tenemos un Cristo pintado, sonriendo. ¿Alguien puede ver la sonrisa o no? Los que ven la sonrisa pueden levantar su mano. No es fácil encontrar pinturas de Jesús o cuadros de Jesús riendo, ¿no es cierto? Siempre lo vemos crucificado con dolor o algunas veces serio, pero riendo. Me encantó. Me encantó porque es una relación de Cristo con sus hijos, con los niños en particular. Recuerden que él dijo, dejen a los niños venir a mí, no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué reprimenda recibieron los discípulos cuando Cristo hizo esto? Yo doy gracias a Dios, porque no he conocido a un Cristo religioso. Yo no tengo a un Cristo religioso colgado en la cruz en mí, muerto. Yo tengo un Cristo vivo, resucitado. Tengo el gozo de Él en mí. Tengo la felicidad y la dicha que Él me sonríe. ¿Cuántos sienten cuando Dios les sonríe? ¿Cuántos sienten cuando se pone serio? Ana, no levante la mano. También, ¿no? Pero es lindo. La mayoría de veces el Señor se goza. El Señor hace chistes con uno. El Señor bromea con uno. El Señor quiere estar con uno, pero a veces nosotros, como no le vemos así, no le creemos, no nos relacionamos con Él como vivo. Quiero que vean esta fotografía. Bueno, dice aquí, mirad cuál amor nos ha dado al Padre. Ahora está hablando de cómo el Padre nos ha amado. Miren la calidad de amor, la cantidad de amor, el grado de amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Sabe que ser llamado hijo de Dios es el título más grande que puede existir en esta tierra? Algunos dirían, no, el título más grande es apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, papá, mamá, profesor, líder, lo que usted quiera. No, el título más grande dado en esta tierra es ser hijo. Miren cuál amor nos ha dado al Padre, no que nos hizo líderes, no que nos hizo profetas, para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es el mayor título. Así es que si hoy es tu título, dele gracias a Dios y démosle un fuerte aplauso al Señor si nos ha hecho hijos, porque ese es el título mayor que podamos tener, el ser llamados hijos de Dios. Alabado sea mi Señor. Bendito sea por Dios, por los siglos de los siglos. Por esto el mundo no le conoce. El mundo, nosotros sí sabemos esto. El mundo no le conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué somos ahora? Hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Otro día les voy a predicar lo que hemos de ser. Hoy estamos contentos con ser hijos. Amén. Estamos hechos. Yo estoy hecho siendo hijo de Dios. No necesito título. Hermosas estos cuadros que reflejan a un Jesús riéndose. Yo creo que nuestra perspectiva de Jesús va a cambiar a partir de hoy. Padre de huérfanos. Dios es padre de huérfanos. En otras palabras, ya no hay huérfanos, porque si Él es padre de huérfanos, no hay. Pero si alguien se siente huérfano, solo dígale, Señor, aquí hay uno, y Dios inmediatamente dice, yo soy tu padre. Tú no eres ningún huérfano. Y es defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar, escuche, Dios hace habitar ¿en qué? En familia a los desamparados. ¿Cuántos saben que Ciudad Real es una familia? Por eso le pusimos Ciudad Real, porque cuando usted entra aquí, entra a la Ciudad Real de Dios. Y aquí somos todos familia. Disculpará si le digo hermano. Aunque no nos decimos hermanos,
nos tratamos como hermanos. Hay una gran diferencia en decirnos hermanos y tratarnos como hermanos. ¿Alguien puede pensar que hay una gran diferencia en decirnos hermanos y tratarnos como hermanos? ¿Puede levantar su mano? Bueno, para los que no levantaron la mano, la diferencia es, sí sabe la diferencia. Decirnos hermanos es de boca para afuera. Tratarnos como hermanos es la manera en que somos hermanos y que hacemos una realidad la hermandad. No es solo por decirnos, es por el trato, por la honra, por la deferencia, porque tenemos un mismo Padre. Amén. Ya levantó la mano. Este es mi papá, ya en el hecho de la muerte. Yo lo fui a ver, gracias a Dios pude viajar a Guatemala 3 meses antes que él falleciera. Aquí está de 93 años. La sonrisa nunca se le quitó. El gozo, porque ya cristiano, cambió la cosa. La sonrisa y el gozo. El cuerpo físico se va deteriorando, a la final, ¿qué importa? Pero el interior se va fortaleciendo. Pero usted le tiene que decir al cuerpo exterior que está fortalecido. ¿Cómo está? Bien, mi cuerpo interior está fortalecido. Y el de afuera, hecho pedazos. Pues por lo menos sonría, ¿no es cierto? Cuando sonríe, ¿qué diferencia, Dios mío? Yo con esta cara fea y serio, me huyen los hijos. Yo les tengo que reír. Y aquí mi papá me estaba riendo. Fue maravilloso. Un día ese señor que estaba ya acostado, cuando era joven, me cargó. Yo no recuerdo. Y me sonrió. Un día Cristo Jesús me cargó y me sonrió. No esperó a que yo fuera viejo para cargarme. Cristo siempre estuvo con nosotros, amándonos, riéndonos. Porque Jesús dijo, los niños son míos. Los niños son míos. ¿Ven la sonrisa de Jesús ahí? Pues yo creo que un día mi viejo me cargó. Pero vea esta foto. ¿En dónde creen que están mis manos? ¿En dónde están mis manos? Las mías. Bueno, yo soy el de arriba por cualquier cosa. ¿En dónde están mis manos? Están sobre la cama. No están sobre mi papá. Están sobre la cama mis manos. Yo estoy apoyado sobre la cama. Pero las manos de él, ¿dónde están? En mí. Aún en esa edad, él todavía me bendice. Y a su manera me carga. Y todavía soy su bebé. Qué lindo, ¿no? Yo tengo 35 años, voy a cumplir de estar 35 ya tengo de estar aquí en Quito. 35 cumplo este año de haber venido al Ecuador, 35 años. Es decir, me despedí de papá, de mamá y todo lo demás. Yo me perdí mucho de la conversión de mi papá y de muchas cosas que pasaron en mi familia. Pero no me estoy lamentando, hermanos, o me estoy lamentando. No me estoy lamentando, les estoy contando porque me he gozado con ustedes. Aquí Dios me ha dado familia, hermanos y amigos. Amén. Pero un día yo empecé a sentir un poquito de nostalgia por mi papá. Así es que tengo un sueño. Y en mi sueño yo estoy acostado en mi cama, un sueño casi repetitivo de lo que pasaba en realidad. Cuando yo era niño, joven, yo estaba pequeño. Y estando acostado en mi cama, yo abro los ojos y veo entrar a la puerta a mi papá cuando era joven. Él salía del baño, se había dado un duchazo y traía la toalla amarrada a un costado. Él estaba mojado todavía porque no se había secado. Él acostumbraba a quedarse medio mojado después que se duchaba. Era el macho de la casa, ¿no? Mojado, pelo en pecho, mojado y todas las cosas. Y entra al cuarto y yo estoy ahí acostado y le veo a mi papá. Y él dice, bueno, levántense, muchachos, arriba, arriba. Nos había llegado a levantar. Y yo me quise levantar y en vez de eso él fue y me abrazó. Hermano, yo sentí el agua de su cuerpo sobre mí y me desperté.
y me toco para ver si estoy mojado y no estaba mojado. Era un sueño. Yo le dije, Padre, gracias, porque me diste un sueño vívido con mi padre. Y él me dijo, ¿quieres tener sueños conmigo? Ese es mi padre físico, a quien yo amo, a quien he respetado, a quien honro, porque fue un buen padre. Sus años en Cristo fueron maravillosos. Pasó 20 años, de los 62 a los 80, 18 años sirviendo al Señor en la iglesia. A los 80 años, otro día les voy a mostrar una foto donde él está recibiendo a los 80 años un premio por haber servido al Señor todo ese tiempo. Gloria a Dios, ¿no? Qué maravilloso, cómo cambió la cosa. Así es que ese niño soy yo, ese niño eres tú. Y si tú quieres, ese joven, ese hombre también eres tú y el que está acostado. Pensemos en Papá Dios. Amén. Este es mi padre, para que no dejar sola la idea que todo el tiempo de su vida estuvo en cama, ¿no es cierto? Bueno, Jesús le dijo, cuando resucitó, Jesús resucita. ¿Cuántos se gozan porque Jesús resucitó de los muertos? Pero Jesús se le aparece a los discípulos. Y a la primera que se aparece es a una mujer. Hoy es el día del Padre Luis Toledo, por favor, ya las mujeres ya recibieron la honra en el Día de la Madre. No, pero hay que, al que honra, honra. ¿Sí o no? A una mujer se le apareció primero Jesús, porque también la mujer representa a la iglesia. Jesús le dijo a la mujer que le iba a tocar, la mujer le iba a abrazar a Jesús como solían hacer, se abrazaban. Pero Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Había resucitado, pero todavía no había ido al cielo. Le dijo, mas ve a mis hermanos. ¿A quiénes le dijo? ¿Cómo les llamó a los discípulos ahora? Hermanos. Ve a mis discípulos, lejos de allá los discípulos. No, le dijo, ve a mis hermanos y diles, escuchen lo que Jesús le dio el mensaje. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Eso se logró en la cruz y con la resurrección de Jesucristo. Que sea una realidad, que Él sea nuestro Padre y nosotros los hijos. Jesús le está diciendo, yo subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Les está dando identidad de qué? De hijos. ¿Qué necesitamos nosotros? Identidad de hijos. No pretenda ser cualquier cosa, sea hijo nomás. Déjese de llevar por el Señor y manifiéstese como hijo. Déjese mimar por Jesús, porque Él puede tener y todos podemos ser hijos mimados. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso para mimarnos a todos? Ah, no es que ella mima a Luis Toledo, a mí no me va a mimar. Se acaparó, se llevó todo. Jamás, jamás. Dios es amor y el amor de Dios no tiene límites. Y usted puede empezar a relacionarse con Dios como padre, como el mejor padre del mundo. Y podemos ahora nosotros los padres a mejorar. Con el amor de Dios yo pude ser diferente a papá. Yo he jugado con mis hijos como no tienen idea. Yo predicaba el evangelio, todos me veían como pastor o como líder. Uy, qué miedo esa cara fea de Luis Toledo, ¿cómo será de padre? Pero mis hijos gozaron de un padre que jugaba con ellos. Yo llegaba a la casa y me tiraba al suelo y se me subían. Y cuando quería hacer una siesta, se me subían los hijos en la barriga, en el estómago, me abrían los ojos, me puyaban, me decía, papá, aquí estamos nosotros. Yo, a cámara lenta, ¿no? Y nunca rechacé a un hijo para jugar. Siempre les proporcionamos lugares para jugar, lugares para crecimiento. Que si he tenido fallas, por supuesto, todo papá tenemos fallas. Solo tenemos uno que es bueno al 100%, ¿no? Que es Dios. Gracias a Dios hoy en día mis hijos no recuerdan mis fallas. Me salvé, ¿no? ¿Y sabe qué? Si usted ha tenido fallas con sus hijos, pídales perdón. Reconcíliese con su hijo. En una oportunidad, mi hija tenía 7 años. Mi hija mayor, María Teresa, tenía 7 años. En aquel tiempo estaban las famosas tapitas
que tapaban los refrescos, las gaseosas, las colas. Y yo había comprado un carro nuevo. Estaba parqueado en el garaje de mi casa. Lo mantenía nítido y limpio. Jugaba más con mi carro que con los niños. ¿A cuánto les pasa algo parecido? Nadie, yo sé, solo yo soy pecador aquí en esta sala. ¿Cierto? Así es que el Señor me tenía una lección que dar. Mi hija jugando agarró la tapa de la que tenía puntas, la tapadera de la gaseosa, y se paseó desde la parte de atrás del carro jugando hasta el final. ¿Cuántos se dolieron por eso? No se duela por eso, duélase por los hijos. Yo sí cometí el error, yo me dolí por eso. ¿Quién fue? Yo, papi, Teresita, venga, mija, y ¡pum! Enojado le castigué con golpe. Ni mi esposa me dijo que estuvo mal, ni nadie me dijo que estuvo mal. A la semana yo me sentía hecho pedazos, porque había corregido mal a mi hija, porque la había corregido con dolor, con odio, con molestia, con enojo, tal vez no con odio, pero sí con enojo. Y se me había pasado el golpe. Así es que yo agarré a Teresita, le dije, mi hija, perdóneme. ¿De qué, papi? ¿De qué te corregí mal, mi hija? Perdóname, porque no te debía haber corregido aquí. Tienes razón, papi. Yo hice mal también. Y me reconcilié con mi hija. Pero como pensé que no estaba consciente y yo no quería acarrear eso, cuando mi hija ya estuvo grande, ya señorita, yo le dije, hija, ¿recuerdas esta ocasión? Y ella me dijo, no, no recordaba ni que haya rayado ni que la haya corregido. De todas maneras, hija, perdóname, porque esa vez yo hice muy mal como padre corrigiéndote. ¿Cuántos nos hemos equivocado como padres? Dios nos puede perdonar y también nuestros hijos. Y a veces tenemos que extenderles y decirles, perdóname. Tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo. Yo lo hice 2 veces queriendo asegurar que mi hija, y ahora pues lo comentamos y mi hija me vuelve a decir, no, papá, nunca me volví a recordar, sí, pero qué bueno que me pediste perdón y no lo volvás a hacer, me dice. Bueno, está bien, tiene derecho a la reprimenda, ¿no es cierto? Aquí está Jesús diciéndoles, voy al Padre, pero no solo voy a mi Padre, voy a vuestro Padre, voy a vuestro Padre, voy a vuestro Padre, dijo Jesús. Voy a mi Dios, no solo a su Dios, a mi Dios, porque Cristo y el Padre uno son, porque Cristo, el Padre y nosotros uno somos, porque nosotros, Dios nos ha reconciliado y nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y ahora fuimos adoptados y somos de la familia de Dios. ¿Cuántos pueden honrar y darle gloria a Dios por esto? Aleluya, gloria a Dios. Es un problema de identidad. Si usted no se siente hijo, es un problema de identidad. Y si usted no es hijo, va a tener que lidiar con este mundo todo el tiempo y se va a sentir frustrado. Pero si usted, a partir de hoy, dice, sí, soy hijo y como hijo voy a actuar mimado de mi padre, ¿sí? Y yo veo que este leoncito pequeño, ¿cuántos ven el león pequeño? ¿Cuántos ven el león grande? Este león pequeño ve el reflejo de su rostro, pero no se ve él, ve a su padre. Yo no me puedo reflejar en mi papá natural porque aunque fue bueno y cambió, yo tengo un mayor padre, ¿no es cierto? Todos tenemos a Jesús, todos tenemos al Señor. Así es que cuando usted se ve al espejo, diga, estoy viendo a Cristo en mí. ¿Sabe qué dice la Escritura? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Me encantó ver esto. ¡Wow! Lindo, ¿no? Dice, yo soy piedra viva, dijo el Señor. Yo soy parte ahora, yo soy parte incrustada en la roca de mi salvación. ¿Cuántos saben que nosotros nos aliamos de hacer una aliación con el Señor? La aliación es la fundición
de hierro con hierro, ¿no? Una soldadura es la aleación de un hierro con otro. Nosotros hicimos aleación con el Señor y ahora estamos fundidos con Cristo. Somos parte de esa roca, solo que nosotros somos las piedras vivas que estamos aquí para honra y gloria del Señor. ¿Cuántos tienen deseo de orar? Deseo de darle gracias a Dios. Deseo de abrazar a papá y poder decir, papá, si ya le ha perdonado, no tiene que volverlo a hacer, pero si no le ha perdonado por algo, dile, papá, yo te perdono. Pero Luis no está acá o está muerto, porque en caso de mi papá, si yo tuviera que hacerlo, pero ¿sabe qué? No importa, le vamos a orar a Dios. Dios es el que primero, la reconciliación primera es con Dios. Nos reconciliamos con Dios. Y papás también, podemos decir, Dios, perdóname, yo no merezco ser honrado por mis hijos, pero mis hijos me han honrado. Y yo le digo, Señor, perdóname las cosas malas que como padre he hecho. Y le digo, hijos, perdónenme. Si están presentes, se los digo. Si no, le hago la oración. Hijos, hijos, perdónenme en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren hacer esto? Y vivir una vida de relación, quitarnos toda la molestia para fundir